Hola a todos, les habla Gabriel de Susurros Macabros. Esta es la cuarta historia real de la sección Experiencias Paranormales y nos la envía Ariana desde Lima, Perú. Según nos cuenta, ocurrió hace 3 años. Escuchemos su relato y luego revisaremos los detalles. Vivo en Lima desde el 2017, pero soy de Arequipa. Estaba por entrar a mi 4º año en la universidad. En aquellas vacaciones de verano del 2020 me quedé en la capital. Hasta entonces no sabía de las historias que se contaban acá. Un día salí con mi amiga por Barranco. No nos quedamos hasta tarde porque nuestros amigos hombres no pudieron ir con nosotras y, además de los borrachos y delincuentes, siempre hay algún loquito por la calle. Estuvimos en 2 bares y como a la 1 de la madrugada, mi amiga pidió un taxi para regresar a su casa. No pudimos compartir uno porque vivimos en direcciones contrarias. El Uber de mi amiga llegó antes y yo me quedé esperando. Cuando me apareció la notificación de que el conductor había llegado, noté que no estaba en mi ubicación, sino a 1 o 2 cuadras más abajo. Por alguna razón, la aplicación había tomado como punto de espera la ubicación del primer bar. El hombre me llamó y me preguntó si podía caminar hacia él, porque si no, tendría que manejar por varias cuadras para dar la vuelta, y luego de recogerme, tendría que dar más vueltas para salir de la avenida. Ya saben, Barranco. Soy muy tímida, así que simplemente le dije que sí. Colgué y caminé lentamente hasta la esquina mientras repetía el número de placa en mi mente para no tener que sacar el celular otra vez. Vi que no había nadie y empecé a ir más rápido. Al cruzar la primera cuadra, vi a una mujer que llegaba hacia la misma esquina que yo, pero desde la derecha. Llevaba un vestido negro y su cabello era del mismo color. Su piel era muy pálida, pero los dedos de sus manos estaban oscurecidos. Al principio pensé que era una loquita o que estaba fumada, pero cuando levantó la cabeza me quedé helada. Sus ojos eran muy grandes y enrojecidos, 2 colmillos presionaban sus labios y de las comisuras de su boca caía algo negro y brillante. Dejé de caminar como si hubiese visto un auto a toda velocidad viniendo hacia mí. Mi corazón palpitaba como una campana y no sabía si darme la vuelta o correr hasta el auto. La mujer me vio, sonrió y empezó a acercarse. Quise irme, pero me sentía inmovilizado. Ella pasó por mi costado e hizo el gesto de que me estaba oliendo el cuello. Siguió su camino y cuando finalmente pude dar la vuelta, ya no estaba por ninguna parte. Solo vi un grupo de personas que venían desde atrás. Corrí hasta la siguiente cuadra y vi el carro estacionado. El hombre me miró y me dijo que ya estaba por irse. Le dije que me perdonara porque me había encontrado con una loca en el camino, pero el taxista me respondió que estuvo esperándome por casi 20 minutos. Yo tenía la sensación de que a lo mucho me habría demorado 5 minutos, pero las horas de la llegada del Uber y la del celular sí tenían una diferencia de casi 20 minutos entre ellas. Subí al auto y le conté al señor lo que me había pasado. Casi me pongo a llorar. El señor no me trató de loca o borracha, y me dijo que una vez le ocurrió algo parecido. Una mujer con características similares subió a su carro y le pidió una carrera de unas cuantas cuadras. En el trayecto, este ser le había preguntado si a él le gustaba el sabor de la sangre humana. Me dijo que le ordenó salir del auto y se fue sin mirar atrás porque ya había escuchado una historia parecida. Hasta entonces, no sabía que muchas personas tienen historias similares con esta mujer. Nunca la volví a ver. Desde el inicio de la pandemia, ya no he ido a Barranco otra vez, y la verdad es que no quiero volver a hacerlo. Así termina Ariana su historia. Como ella, hay decenas de experiencias con la denominada mujer vampiro de Barranco. Sin embargo, cómo se veía y lo que ocurrió con el resto de personas no es necesariamente igual a lo que acabamos de escuchar. Para ponernos en contexto, la leyenda de este ser viene desde hace muchos años. Barranco es un distrito de Lima que actualmente goza de popularidad debido a que cuenta con muchos bares y restaurantes. Con estas características, la vida nocturna se ha convertido en uno de los principales atractivos. Si bien las historias empiezan a hacerse conocidas a partir de la década de los 90, es en el siglo XXI donde la mayor parte de personas aseguran haber visto a un ser extraño en Barranco. Y en todos los casos, siempre ha sido de noche. La mayoría de personas afectadas han estado caminando por el distrito o son taxistas que buscan pasajeros. En ocasiones, han visto a una mujer levitando, con los dientes negros o acompañada de un hombre inconsciente. A veces, este ser tiene la piel pálida o las uñas largas y negras. Asimismo, algunos taxistas señalan que una joven ingresa a sus vehículos, les muestra que está sangrando, luego pregunta si a ellos les gusta la carne humana.
lo cual no tiene mucho sentido para un vampiro tal y como lo conocemos. Las descripciones de la supuesta mujer vampiro tampoco son parecidas. Puede manifestarse como una joven con ropa común y corriente, con un vestido blanco, las pupilas rojas y con el cabello largo y negro. En mi opinión, no todos han visto a la mujer vampiro, pero quizá sí vieron a otros seres, como alguna bruja por ejemplo, o simplemente se encontraron con personas que necesitan ayuda psiquiátrica o que les gusta hacer bromas pesadas. En el caso de Ariana, todo indica que se habría encontrado con una mujer vampiro, aunque debido a que salía de un bar y que ya estaba en un estado de pánico al estar caminando sola durante la noche, es muy difícil saber si lo que vio fue realmente un ser sobrenatural o una persona más que vagaba por las calles. Pero en la historia de nuestra seguidora hay un elemento especial. El tiempo no concuerda con lo que ella percibió. Siempre existe la posibilidad de que, debido a lo que le ocurrió, ella sintió que todo pasó más rápido. Es decir, que esos 20 minutos los sintió como si fueran 5. Sin embargo, Ariana asegura haberse sentido movilizada cuando la mujer vampiro la vio a los ojos. Quizás fue aquí cuando el tiempo transcurrió, pues el ser solo se fumó cuando llegó un grupo de personas. ¿Podría haberse salvado por esta coincidencia? ¿Qué crees tú? ¿Ariana realmente tuvo un encuentro con la mujer vampiro de Barranco? Escribe en los comentarios tu teoría. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y comparte para que otros escuchen los susurros macabros. Con esto me ayudas a crear más contenido. Además, si quieres ser notificado cuando se suben videos nuevos, pulsa la campanita para que YouTube te avise. Nos vemos en la próxima experiencia paranormal.